Bendiciones para todos en este día viernes y también a todos los oyentes que nos van a ver, también a escuchar, claro, en eh, el tiempo que tengan para participar también de este programa juntamente con nosotros. Le damos toda la gloria a Dios que nos permite estar aquí y estoy muy contento de que este proyecto se convierte en una realidad. Quiero agradecer a Dios primeramente, a mi familia, pero también a dos grandes amigos, el pastor Jairo Araujo, el pastor Luis Polo, por su disposición para participar de este programa Ideas que Edifican. Todo en el mundo se basa en ideas. Las ideas afectan de forma palpable el mundo en el cual nosotros vivimos. Todo lo que yo puedo mirar, tocar en esta habitación es producto de una idea, así que las ideas son poderosas y más poderoso todavía la revelación, los pensamientos de Dios, lo que Él nos da a conocer en su palabra, así que bueno, es una bendición poder estar aquí y saludo a mis dos compañeros que me van a estar acompañando, si el Señor lo permite, en estos programas donde la idea es presentar un programa ameno, un programa donde podamos interactuar con el público y que tratemos preguntas, pasajes bíblicos y que sea un programa abierto. No nos queremos limitar solamente a un espectro, sino desde una cosmovisión cristiana, desde una idea cristiana, teísta, abarcar muchos temas y yo sé que esto va a ser una bendición en un mundo donde abundan las ideas, pero se necesitan las buenas ideas y las mejores ideas son las que provienen de Dios. Así que Pastor Luis Polo, Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Es una bendición poder estar aquí en este canal compartiendo nada más y nada menos con grandes hombres de Dios, como lo es nuestro hermano Andrés Manzanares y el hermano Jairo Araujo, los cuales son pastores. Y creo que este espacio va a ser de mucha bendición, edificación para todos los hermanos y amigos. Esperamos que se sientan bien, que se sientan cómodos y bendecidos con todo lo que se va a desarrollar en el día de hoy. Amén, Pastor Luis, muchas gracias. Y también saludamos a nuestro estimado Pastor Jairo Araujo. Pastor, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. Amén, amén. Bueno, amados del Señor, amado ministro, y gracias por invitarnos, hermano Andrés, por la convocatoria, diría yo, una convocatoria de mucha bendición. En lo personal, estoy seguro que voy a ser bendecido y edificado a esta gran visión, a este gran proyecto, y es para mí un honor poder estar aquí junto a ustedes, a toda la audiencia, que Dios les bendiga igualmente, a nuestro pastor Luis Polo, hombres de Dios a quienes admiro, respeto, apologistas, estudiosos, asiduos de la escritura. Y bueno, aquí estamos para dar y aportar un granito de arena y sobre todo en la temática tan relevante que, como usted lo decía hace un momento, apenas hoy comienza y vamos a dejar una base con la ayuda de Dios. Amén, Pastor. Muchas gracias a ambos y también a los hermanos que están dejando su saludo, que nos están viendo, acompañando a esta altura de la tarde aquí en Colombia. Y es una bendición poder meditar sobre estos temas. Y cuando, bueno, estaba yo tratando de hacer un programador de las ideas y los temas por los cuales nos vamos a regir para tener un orden. Creo que todo en nuestra vida gira en torno a Dios. Incluso se dice, ¿no?, que Dios debe ser la prioridad en nuestra vida. Y yo me hacía la pregunta, Dios, ¿qué entendemos nosotros por Dios? Dios, a Dios. Y esta es una pregunta que nos lleva a la reflexión para que nosotros podamos identificar al Dios verdadero y que también podamos conocer a Dios. Creo que si identificamos qué es Dios, quién es Dios, podemos llegar a conocerle y este es el propósito, yo creo que de Dios relacionarse con la raza humana. Así que
Pastor Luis Polo, ¿quién es Dios? ¿Qué podemos entender cuando nosotros hablamos del concepto de Dios, que es un concepto que ha estado sin duda en la historia de la humanidad? Incluso yo creo que cuando preguntamos quién es Dios, hoy en día muchos dicen cuál Dios, el Dios del budismo o el Dios de otras religiones o el Dios de los aztecas, y sin desmeritar o tal vez excluir y respetar la creencia de otros. ¿Cómo podemos entender nosotros quién es Dios, pastor? Bueno, frente a esta pregunta de quién es Dios y qué es Dios, nos basamos en la Biblia, donde podemos ver eh, con claridad que Dios es espíritu por naturaleza, ¿no? Dios es espíritu, la esencia de Dios es espíritu. La Biblia lo llama el Dios invisible. Y bueno, Dios tiene muchas características interesantes que son prerrogativas solamente de Él. Dios es eterno, Él existe por sí mismo. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es omnipresente, tiene la capacidad de estar al mismo tiempo en todas partes, ejerciendo diferentes funciones al mismo tiempo. Y esas solamente son prerrogativas de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Entonces, ese es el Dios que presenta la Biblia. Dios es espíritu y tiene prerrogativas solamente y atribuciones propias de Él. Dios es un alguien. Tenemos, la Biblia presenta a un Dios unipersonal con características personales con las cuales Dios tiene una relación personal con nosotros los seres humanos. Y realmente hablar de Dios, de quién es Dios y qué es Dios, podemos entender que lo que conocemos de Él es lo que Dios nos ha permitido conocer de Él. Dios es infinito, Dios es infinito, es inescrutable, y lo que conocemos de Él es lo que Dios nos ha permitido conocer de Él. Entonces, realmente hablar de Dios es algo extraordinario. Eh, y bueno, creo que podemos hablar muchas cosas más de Dios, pero creo que básicamente quisiera entrar en esa introducción. Dios es espíritu, tiene características prerrogativas solamente de Él. La Biblia habla de características personales de Él, por eso hablamos de un Dios unipersonal. Y Dios tiene la facultad por esas características de tener una relación personal con nosotros. Y bueno, pienso que esa sería mi introducción en relación a esta temática. Gracias, pastor. Ciertamente muy interesante. Hoy en día muchos dicen el deísmo, ¿no? Dios es la naturaleza o Dios está dentro de todos, Dios es el amor. Pero allí por la palabra de Dios podemos entender que Dios es un ser consciente de su existencia, de su voluntad, que tiene una moralidad y podemos ver ese reflejo en nosotros. Así que para conocer a Dios es importante tener este concepto y poder definir quién es Dios. Pastor Jairo Araujo, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? Ok, amado ministro, muy interesante. Estaba también tomando nota de esas prerrogativas, ¿no? Exclusivas de Dios, del Dios de la Biblia. Y obviamente dentro de esas prerrogativas del Dios de la Biblia existen un sinnúmero. Realmente algunos teólogos han tratado de enumerarlas, pero son de verdad bastantes. Y voy a procurar ir a ellas, al menos en alguna otra intervención, porque tengo un número determinado de algunas de las prerrogativas exclusivas de Dios, en este caso del Dios de la Biblia. Ahora, en cuanto a esta pregunta sobre quién es Dios, quiero abordar durante unos minutos que me fueron asignados rápidamente una visión panorámica de lo que es esta pregunta. Es decir, en cuanto a quién es Dios, esta es una pregunta teológica sumamente interesante, pero dependiendo, ya que el programa tiene que ver con ideas que edifican, dependiendo de las ideas o dependiendo de la visión, las ramas, las filosofías, la religión, las cosmovisiones a las cuales cada persona pertenezca,
La respuesta acerca de esta pregunta tan relevante no solamente sería totalmente diferente, sino en muchos casos absolutamente antagónica, opuesta, todo dependiendo de la visión teológica que se tenga, ya que la palabra teología como tal viene del griego theos, Dios, logos, tratado, y teología se refiere en general, en un sentido general, al estudio relacionado con o la ciencia relacionada con el estudio de Dios. Y en este caso, obviamente, la definición del término es que es el estudio del discurso que tiene condiciones, reglas, método, estructura, normas fundamentales y se enfocan específicamente en el estudio de Dios y la relación de los seres humanos con ese Dios. No obstante, dependiendo de la visión, y esto es lo que quiero plantear, existen varias visiones y nosotros obviamente estaremos desde la cosmovisión teísta, monoteísta, y especialmente desde la visión judeocristiana de esa visión de quién es Dios. No obstante, existen, y tengo 5 minutitos más para responder en estos 7 minutos, voy a aprovecharlos al máximo, solamente les dejo esto allí como para que ustedes lo puedan ahondar o lo puedan profundizar más. Existen por lo menos 4 visiones generales de lo que es esta pregunta, ¿quién es Dios? Son 4 visiones generales y dentro de esas 4 visiones generales existen también unas ramificaciones específicas, las cuales por supuesto llevan a diferentes concepciones sobre las cuales se basan las ideas filosóficas y religiosas a nivel mundial, teniendo en cuenta por supuesto que nosotros partimos de el teísmo, monoteísmo bíblico y refiriéndonos al Dios de la Biblia. No obstante, existen 4. Esas 4 estudian varias visiones. Por ejemplo, está el teísmo propiamente dicho, que sencillamente se refiere a la existencia de uno o varios seres creadores que están comprometidos o comprometido con el mantenimiento y el gobierno de lo que han creado o lo que ha creado. En general, el teísmo se refiere a eso, a la creencia en un ser superior, en un Dios todopoderoso o varios. Pero dentro del teísmo existen varias ramas que por supuesto por tiempo no alcanzo a mencionar específicamente cada una de ellas, pero está por ejemplo el monoteísmo, básicamente la creencia en un solo Dios. Dentro del monoteísmo tenemos por lo menos 3 grandes religiones mundiales, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo propiamente. Ahora, dentro de ello hay algunas especificaciones que hay que hacer referente a lo que es la visión del cristianismo en general de quién es Dios. Por otro lado está el panteísmo, que también obviamente afirma que todo es Dios, Dios es todo, y que definitivamente la totalidad del universo es Dios, tanto lo material principalmente, porque ellos, a diferencia de como nos lo explicaba nuestro pastor Luis Polo, el Dios de la Biblia es un Dios unipersonal, es un Dios no como en la visión del panteísmo, que realmente es un Dios impersonal y simplemente una especie de principio espiritual. Por otro lado está el panenteísmo, está el pandeísmo, está el politeísmo. No tengo tiempo para explicar todos estos términos, cada uno amerita un estudio particular. Está el politeísmo, está el enoteísmo, y el enoteísmo es curioso, quiero destacarlo porque es creer en un solo Dios, aceptar también que hay otros que creen en un Dios y ese Dios tiene el mismo nivel de su Dios. Es decir, ellos dicen, yo creo en un Dios, pero hay otros que creen en un Dios que también es todopoderoso, igual que el mío. Pero por otro lado está el monolatrismo dentro del teísmo. El monolatrismo es la creencia en varios dioses, pero reconocen que solo su Dios es superior y los demás son inferiores. Además de ello está, como lo mencionaba el pastor Manzanares, el deísmo, que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. Es decir, él no interfiere en la creación. De ahí viene lo que se llama la teología natural o racionalista, que no es ni atea ni religiosa en sí. Aparte de ello está el evolucionismo teísta, que enseña que Dios creó la materia y le dio poder para evolucionar, pero al mismo tiempo Él está allí para controlarlo todo, que es otra visión teísta no bíblica. Por otro lado está el animismo, que también le da deidad o deifica a animales, estrellas, ídolos, etcétera,
y generalmente ha sido practicada por la brujería, el espiritismo a nivel mundial. Cada una tiene su propia vertiente, incluso su propia religión. Aparte de ello está la visión no teísta. La visión no teísta no niega ni afirma propiamente la existencia de Dios, simplemente de alguna u otra manera eleva al hombre a una posición donde él dice el hombre no necesita de un Dios para poder superarse. Ahí está el transteísmo, el politransteísmo. Dentro de ella está la religión budista, por ejemplo, está el posteísmo. Cada una debería, obviamente merece un estudio, pero aquí solamente las dejo como para dejar una base. Por otro lado, en tercer lugar, está el antiteísmo, y esas son corrientes abiertamente en contra de la visión o creencia de Dios, a diferencia del no teísmo, que no necesariamente están en contra ni a favor de la existencia de Dios, simple y llanamente dicen que el hombre puede, por ejemplo, en el budismo alcanzar iluminación sin un Dios. Por otro lado, el antiteísmo, dentro de ella está el anarquismo, que tiene una visión sobre quién es Dios, está el marxismo antirreligioso y está el ateísmo propiamente. Y por último está el agnosticismo. El agnosticismo considera que la veracidad de afirmaciones referidas a la existencia o inexistencia de Dios y de otras afirmaciones religiosas y metafísicas simplemente son desconocidas. Y hay dos, el agnosticismo moderado y el radical. El moderado realmente es curioso porque es un agnosticista teísta, es decir, ellos creen en uno o más dioses, pero no afirman poder tener conocimiento de que existan. Y por otro lado están los agnosticistas teístas, es decir, son agnosticistas ateístas, a diferencia del teísta. El ateísta es ateo porque él dice no creo en la existencia de ninguna deidad, pero al mismo tiempo es agnóstico porque sostiene que no sabe o cree literalmente que es imposible poder demostrar la existencia de alguna deidad. Por eso se declara agnóstico teísta, a diferencia del agnóstico eh, ateo y el agnóstico teísta. Así que básicamente estas serían las diferentes visiones, en resumen, de quién es Dios y con base a qué nosotros creamos sobre quién es Dios, aún, y a ese punto al que quería llegar para terminar, aún nuestra lectura de la Biblia puede verse afectada. Escuché ayer, por ejemplo, la triste y patética realidad de una pastora, por ejemplo, que dice ser atea y al mismo tiempo cristiana. ¿Por qué? Porque tiene una cosmovisión rara del Dios de la Biblia. Así que, dependiendo de dónde viene la gente y cuál es su visión de Dios, aún la lectura de la Biblia va a ser totalmente contraria acerca de quién es Dios. Y eso es básicamente lo que podía mencionarles ahora. Excelente, excelente ambas respuestas porque creo que nos sitúan a lo que queremos llegar. Y estaba pensando yo, cuando hablamos del agnosticismo y esa posibilidad que muchos dicen o que no existe, más bien la posibilidad de identificar o de saber si hay un Dios, si Dios es real o no. Y cuando Pablo estaba por ahí con los atenienses en Hechos capítulo 17, Pablo dice lo siguiente a la altura del verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí Pablo argumenta y presenta a ese Dios como el único Dios verdadero, como el único Dios, y da unas características de ese Dios. Y Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido o ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues es él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y Pablo, por ejemplo, aquí dice: hizo el mundo y todo lo que en él hay. Dios es un ser trascendente. Incluso los científicos llegan a un acuerdo de que hubo un momento en que la energía, el espacio y el tiempo comenzó a existir. Para que eso comience a existir, debe ser traído a la existencia por algo que no depende de eso. Y ese es precisamente Dios.
Entonces, por eso nosotros hablamos de que Dios no está sujeto al tiempo, como decía el pastor Luis Polo, de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente, porque el tiempo es una regla que nos rige a nosotros, pero no es algo que se aplica a Dios. Entonces, esas son muchas de las características que nosotros podemos ver incluso con argumentos científicos para saber que Dios es un ser racional. Por ejemplo, el diseño inteligente. El mundo está constituido por un orden. El cuerpo humano está constituido por un orden. Hay leyes de la naturaleza que dan orden en el universo. Eso es producido por un ser racional y por eso llegamos a la conclusión de que Dios es un ser sumamente inteligente. Pero es interesante lo que el pastor Polo decía, porque cuando nosotros hablamos de Dios, utilizamos definiciones antropomórficas, es decir, inteligencia, poder, sabiduría, pero el pastor decía, pero es lo que Dios nos ha querido revelar, pero eso no es todo de Dios. Hay mucho más allá de Dios. Y este es mi punto, que la Biblia dice de que ese Dios, cuando preguntamos quién es Dios, la escritura nos enseña de que ese Dios vino al mundo hace aproximadamente 2000 años. Y hay algo que muchos discuten respecto a ese Dios, que muchos dicen que no es Dios, y es el misterio de la encarnación, ¿no? Que Dios vino al mundo y se manifestó en carne. Entonces ahí nosotros respondemos, Jesús es Dios. Pero la pregunta, Pastor Luis Polo, es ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo Dios puede venir y puede meterse en un cuerpo humano? Bien, bueno, cuando nosotros hablamos acerca ya de la encarnación, que es algo que ya el hermano Andrés está tocando, primero que todo, quiero resaltar lo que dije hace algunos minutos, es que Dios es un ser con características personales que son prerrogativas solamente de Él. Dios tiene una voluntad, Dios tiene conciencia, Dios tiene racionalidad, Dios tiene emociones, y eso lo hacen ser un alguien divino, un ser personal. Y como solamente es un solo Dios, entonces hablamos en ese sentido de un ser o de un Dios unipersonal. Ahora, ese Dios unipersonal tiene una de sus características es que es omnipotente, tiene la facultad de hacer todo lo que está en su designio. Él es altísimo, él puede engrandecerse a sí mismo, todo lo que él quiera, no hay nadie que se lo prohíba. Él es el altísimo, él se engrandece a sí mismo a lo que él quiere hacerlo. Pero cuando ya hablamos de la encarnación, de lo que es la manifestación de Dios en carne, podríamos tomar un texto que encontramos en Filipenses capítulo 2, y es que Cristo, cuando Pablo habla de Cristo, habla con el conocimiento anticipado que él ya tiene sobre la manifestación de Dios en carne. Y él habla de que Cristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hablamos de la palabra forma, en el griego morfe, habla de lo que por naturaleza Dios es en su esencia. De tal manera, la Nueva Versión Internacional y otras Biblias dicen el cual siendo por naturaleza Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo siendo en forma de Dios, lo que Pablo nos está indicando es que Cristo tiene por naturaleza propia ser Dios. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, Él existe por sí mismo, y en esa forma de existencia dice la Biblia que tomó forma de siervo. Quiere decir que Dios, siendo invisible, siendo espíritu, Él toma una forma de siervo. Dios se hace literalmente un hombre, pero como Dios es inmutable, entonces por causa de su inmutabilidad,
Dios, al hacerse hombre, nunca dejó de ser lo que por naturaleza él siempre ha sido, que en este sentido sería Dios. Entonces, cuando nosotros vemos y nos acercamos al texto de Filipenses capítulo 2, encontramos que Dios solamente existía en una forma, en una sola forma. Vemos que Dios solamente tenía la forma de Dios, su existencia de Dios, pero llegó a tomar una forma de siervo y por causa de su encarnación, Dios comenzó a existir de dos formas distintas, en la forma continuada de Dios y en la forma que él llegó a tener, que fue su forma de siervo. Y aquí encontramos este gran misterio de cómo Dios, sin dejar de ser Dios, se pudo manifestar en carne, quien en la condición de hombre o de siervo actuó como tal, actuó como un verdadero siervo. Y eso sería la grandeza no solamente de la manifestación de Dios en carne, sino la grandeza de cómo Dios realmente, él personalmente vino a salvarnos, ya que Dios no solamente tenía la intención de salvarnos, sino que también tenía el poder de hacerlo. Entonces encontramos en dos virtudes especiales. Tenemos un Dios que es todopoderoso y tenemos a un Dios que es amor. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios que es poderoso, pero que no tiene amor, entonces vemos a un ser que puede hacer algo, pero nunca lo hará porque no hay un sentimiento, no hay una emoción intrínseca en su ser que lo motive a salvar. O podríamos hablar de un Dios que es puro amor, pero que no tiene poder y por más que quiera salvarnos, no puede hacerlo porque no tiene la capacidad en sí mismo de podernos salvar. Pero cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia, encontramos dos virtudes que están innatas en ese Dios que vemos a la luz de la Biblia. Un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que puede salvarnos y un Dios que se movió a salvarnos por su misericordia. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas con relación a este Dios amoroso, de este Dios poderoso, y realmente la grandeza de Dios es extraordinaria. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: la grandeza de la salvación depende, o sea, lo que le da el realce de la grandeza de esta salvación es que fue Dios mismo el que nos salvó y la manera en que Dios mismo nos salvó, porque Dios vino a salvarnos y eso hace grande a la salvación. ¿De qué? De que Dios se ha tomado la modestia, por decirlo de alguna manera, de que Él mismo haya venido a salvarnos. Entonces, ya sencillamente por ahí, la salvación se hace grande porque Dios vino, Él mismo vino a salvarnos. Ahora, la manera en que Dios nos salvó hace mucho más grande la salvación, porque Dios, siendo grande y el Dios todopoderoso, nos vino a salvar de una manera que más allá, o sea, que la comprensión humana o que nadie esperaba que el Dios todopoderoso, el Rey temible, el Dios grande en poder, nos haya venido a salvar de una manera tan extraordinaria, haciéndose un siervo. Y eso de verdad es algo extraordinario. Entonces, hasta ahí mi intervención y podríamos hablar de este Dios maravilloso cada vez más que nos acercamos a Él. Así es, digo amén a eso, como dice el pastor Jairo, porque es interesante. David dice: Señor, caiga yo en tus manos y no en manos de hombres, porque tú tendrás misericordia. Y cuando la deidad cae en manos de los hombres demuestran su crueldad, su incredulidad, y sin duda cumplen también los preceptos anunciados por los profetas. Pastor Jairo, ¿qué nos puede agregar al respecto? Ok, bueno, en torno a la pregunta inicial de este conversatorio tan especial sobre quién es Dios, bueno, básicamente mi primera intervención estaba enfocada en mostrar una visión general de quién es Dios,
a nivel no solo histórico, porque eso tiene un estudio bastante amplio, sino también a nivel global y a nivel de los diferentes espectros de lo que tiene que ver con las diversas filosofías, ideologías y religiones. Aún, incluso dentro de las percepciones del cristianismo, porque aunque el cristianismo en general se llama monoteísta, dentro del cristianismo existen visiones unitarias, binitarias, trinitarias, la unidad de Dios que también tiene su visión. Así que hay muchas perspectivas. No obstante, y teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, esa explicación tan importante y maravillosa de nuestro amado pastor Luis Polo, nosotros somos de los que creemos que realmente muchas de estas malas interpretaciones o malas concepciones acerca del Dios de la Biblia radican primordialmente en una lectura, muchas veces en una mala lectura acerca del Dios de la Biblia, o en una lectura agnóstica, o en una lectura atea, o en una lectura deísta, o en una lectura simplemente teísta, pero con una cosmovisión contraria al del Dios de la Biblia, o incluso en una lectura hereje de la misma escritura, o en una lectura meramente humanista, meramente humana. Y eso lleva a la gente a ver al Dios de la Biblia de una manera muy distinta. Y una de las cosas en las cuales quiero enfocarme en este aspecto y de alguna manera ahondando y teniendo en cuenta algunos de los detalles ya mencionados por nuestro pastor y también por usted, amado hermano Andrés, es que el Dios de la Biblia básicamente es un Dios que en su naturaleza es espíritu, y tomando las palabras del pastor Polo, infinito, unipersonal, invisible, yo agregaría inmortal. Ahora, eso es extraordinario porque al ser un Dios inmortal, la primera pregunta que surgiría es cómo puede un Dios inmortal entonces morir y además cómo puede un Dios que es invisible ser visible. Bueno, la Biblia es una explicación maravillosa, el gran misterio de la piedad, que realmente cuando la Biblia utiliza el término misterio no se refiere a algo que está oculto todavía, sino a algo que ya fue revelado. Incluso ya, yo creo que la explicación anterior fue demasiado clara y contundente, además de coherente, pero ahí solo por leer unos pasajes bíblicos, Romanos 16:27, 1 Timoteo 1:17 y Judas 1:25 tienen algo en común, y es la expresión al único y sabio Dios. En los tres pasajes usted encuentra la expresión al único y sabio Dios. Es decir, ese Dios que es invisible, que además es inmortal, usa de su sabiduría, además de su bondad, para poder manifestarse de una manera tan extraordinaria que Romanos 16, teniendo en cuenta desde el 25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y luego dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Amén, para siempre, amén. Y luego en 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Note eso, el que es inmortal, que además es invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Yo no preguntaría, bueno, ¿y por qué? Bueno, Judas 1:25 nos da un detalle maravilloso. Dice, y aquel que es poderoso, ¿quién es aquel? El inmortal, el que es invisible, pero que además es sabio y usa de su sabiduría para hacer que alguien inmortal e invisible pueda hacerse visible y se pueda, en este caso, manifestar, como bien nos lo han explicado. Y luego dice, aquel que es poderoso, porque no solamente bastaba con ser bondadoso y además sabio, sino realmente poderoso. Por eso dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 1:25 de Judas. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, no solo es nuestro creador, pero también tiene el poder y la facultad de ser nuestro redentor, o como lo diría Judas, nuestro Salvador. Ahora, avanzando entonces y tomando los
3 minutitos que me restan para este momento, quiero mencionar algo que también apoya lo que había mencionado en la primera respuesta, y es que las cosmovisiones distintas acerca de Dios arrojan diferentes respuestas acerca de Dios. De la misma manera, diversas religiones, aún las no teístas, aunque no son teístas, como el jainismo, como el budismo, como el confucianismo, como la famosa religión conocida como el taoísmo, tienen una concepción de que el hombre no necesita de tal salvador. Es decir, que el hombre no necesita, especialmente el budismo Theravada, dice, no necesitamos de pensar en un Dios que nos venga a salvar, porque dentro del hombre está la iluminación, él puede llegar a un estado nirvana, él puede llegar a superarse sin necesidad ni de negar la idea de Dios, ni de pelear contra los que creen, ni ser un ateo tampoco, simplemente seguir algunas reglas morales para ser salvo. La Biblia, en cambio, nos da un espectro mucho más claro de que el hombre, por su propia cuenta y naturaleza, le es imposible literalmente salvarse de algo que es insalvable, como es el tema de los efectos del poder y el efecto del pecado, la paga y el poder del pecado. Eso es algo importante. Por otro lado, ese Dios que es eterno, es decir, no creado, sino que existe por sí mismo, no fue formado ni lo será, como él mismo lo dice, no fue formado Dios ni antes ni lo será después de mí. En otras palabras, ese Dios que es principio y fin, o alfa y omega, ese mismo Dios es el Dios que a la vez es creador, originador de todo lo bueno en el universo espiritual, y esto también de inmediato saca el contexto o la visión del Dios de la Biblia de que, si Dios es creador de todo, entonces también creó el mal. Y si creó el mal, pues también es malo por naturaleza, porque él refleja lo que él es. Pero no, nosotros desde la Biblia, leyéndola bien, no una lectura atea, no una lectura incorrecta de la Biblia, sino leyendo bien la Biblia, nos damos cuenta que él es creador, pero es creador de todo lo bueno en el universo, tanto espiritual, físico, astronómico, en el sentido astronómico, como en el sentido de lo microscópico, es decir, tanto como la Biblia dice, lo visible como lo invisible, sean tronos, dominios, principados. Ese Dios literalmente puede crear y lo que crea es bueno, pero también al ser Dios, Él es el justiciero del universo y Él pone las leyes y pone las normas, y cuando alguien sale de esas normas o las viola o va en contravía, en detrimento de las mismas, obviamente tiene como resultado un efecto negativo, y en ese caso ese Dios es sustentador porque sostiene todo, es omnisciente porque lo sabe todo, es omnividente porque todo lo ve, y eso hace que ese Dios de la Biblia, según Hebreos 4:13, dice que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. Y eso es el hecho de que hayan tantas cosmovisiones acerca de Dios. Siempre las ideas diferentes acerca de Dios finalmente apuntan a lo mismo, es a tener un Dios o no tenerlo, o ser agnóstico o ser ateo o ser antiteísta o lo que sea, para zafar al hombre de su responsabilidad para con ese Dios creador. Siempre apuntan a lo mismo. No necesitas de Dios, tú con tus propias fuerzas de voluntad, tus propias intenciones, tu propio buen caminar, puedes llegar a un buen destino. No obstante, la Biblia nos muestra que ese Dios, que es invisible, que es inmortal, que se hizo hombre, que se encarnó, él mismo declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y además, ese Dios es omnipotente, todo lo puede, es todopoderoso, es omnipresente, está en todo lugar y se manifiesta de maneras distintas en cada lugar. Ello explica que hay un lugar llamado infierno y que llegará a un destino final que se llama el famoso lago de fuego, donde Él está allí, pero Él está en su ira en ese lugar. Pero hay otro lugar maravilloso llamado cielo, donde Él está en su plena gracia y gloria en ese lugar. Pero también quiere estar en nuestros corazones a través del poder de su Espíritu Santo. Por otro lado, Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnipresente, está en todo lugar. Es omnivolente, es decir, su omnivolencia le impide ser un tirano. Y eso es algo que muchos no entienden. La Biblia dice que Él es nuestro juez, nuestro rey y nuestro legislador. Y solo alguien omnivolente puede tener todo el poder sobre sí mismo y no llegar a ser un dictador o un tirano. Eso es lo maravilloso del Dios de la Biblia, y es en lo que estamos hablando hoy. Concluyo entonces con esto, que nuestro Dios
es un Dios, según Jeremías 33:22, dice, así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, no se pueden medir la arena del mar, así dice el Señor, multiplicaré. Bueno, es un pasaje que quería mencionarles, lo voy a rectificar, pero tiene que ver con el hecho de que nuestro Dios es un Dios que en sí mismo puede reunir toda su bondad, toda su omnivolencia y toda su omnipotencia, pero que al mismo tiempo no será un abusador ni un tirano, como es la visión errónea de los que leen la Biblia sin leerla cercanamente. Eso es básicamente lo que quería mencionar. Y en un momento estaré mostrando el texto que quería indicar. De acuerdo, de acuerdo. Y precisamente por eso yo le hacía la pregunta a nuestro pastor Polo sobre el tema de la encarnación y de Jesús, porque cuando definimos a Dios, yo creo que los pentecostales, ¿no? Unicitarios, decimos Jesús es Dios. Entonces, alguien de pronto que tenga un concepto de Dios más abstracto, se podría preguntar, pero es extraño si Jesús es un ser humano que vivió hace aproximadamente 2000 años. Entonces, quería como poner esa base para también tener en cuenta que eso podría también ser una respuesta posible sin entrar en contradicción con el hecho de que Dios sea trascendente, omnipresente. Es decir, eso no implica una contradicción. Entonces, eso era lo que quería poner ahí como fundamento. Y el pastor Jairo nos habla de que Dios no fue formado. Y eso es interesante porque podemos hablar de la propia existencia de Dios, es decir, que Dios existe en sí mismo y encuentra entonces en sí mismo su causa, pero no es que Él haya comenzado a existir en un momento determinado. Entonces, a la pregunta ¿quién creó a Dios? La respuesta es nadie, porque Dios no es creado, lo creado tiene un comienzo, tiene un principio, y Dios, por definición, lo que estamos hablando, no entra en esas características. Y es interesante lo que él le menciona a Moisés. Éxodo 3:13, cuando he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y esta respuesta yo creo que destaca esto de Dios, yo soy el que soy, y destaca una característica o algo que es propio de Dios y que algunos teólogos definen como la aceidad de Dios, es decir, la característica que Él es en sí mismo, que no tiene un principio ni un fin, y esto entonces es supremamente interesante para nosotros en medio de muchas ideas, ¿no? De muchas ideas acerca de quién es Dios, incluso que se intenta poner al hombre como Dios o como el regidor de su propia vida, de su propio universo, y es algo que estamos analizando el día de hoy para que comprendamos quién es Dios, qué implica entender a Dios. Yo creo que una de las cosas que me llevó a plantear esta pregunta fue hace días. Tenía una discusión con una persona que se salió del cristianismo y era por chat. Y la persona me dijo, te reto a que me definas tu Dios. Obviamente esto implica muchas cosas, implica tomar un tiempo para establecer todos estos asuntos, y me pareció ciertamente una pregunta muy interesante y que nos lleva a reflexionar a todo esto de lo que hemos hablado, de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios, y creo que a nosotros como cristianos nos maravilla tener esa clase de Dios porque significa que no hay nada imposible para él. Pastor Luis Polo, en todo lo que hemos venido hablando, reflexionando, ¿qué anotaciones, qué podrías destacar y bueno, y argumentar? Bueno, bueno, ya en esta última intervención quisiera resaltar que el Dios que nosotros presentamos a la luz de las Escrituras es un Dios único. Dios es único por las características que solamente Él tiene como Dios. Y no solamente Dios es único, es que Dios es uno. La Biblia enseña en repetidas oportunidades que hay un solo Dios. Pienso que esto está más que entendido.
que hay un solo Dios. Todos aquellos que se han acercado a las Escrituras pueden ver eso con claridad. Pero bíblicamente, la Biblia no solamente presenta que hay un solo Dios hablando cuantitativamente. La Biblia también nos enseña de que Dios, el cual es el único Dios, en su esencia es uno. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y leemos, ¿tú crees que Dios es uno? La Biblia no está diciendo que si tú crees que hay un solo Dios, porque eso es ya sabido. Ahí no dice que si tú crees que hay un solo Dios. Lo que la Biblia dice es que si tú crees que ese único Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces observe que una cosa es hablar de Dios de una manera cuantitativa. Una cosa es hablar de Dios de manera cuantitativa o numérica, y otra cosa es hablar de Dios en su ontología o en su esencia. El Dios que nosotros hablamos es el único Dios de la Biblia. No hay más que otro Dios. Hay un solo Dios y ese Dios es uno. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4, aunque es un texto relativamente corto, cuando hablamos acerca del Shema, la declaración de fe del pueblo judío, usted se da cuenta que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Si el texto terminara ahí, el texto estuviese hablando de un solo Dios, porque no se está hablando de otra manera, se está hablando de una manera singular. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Si el texto terminara ahí, todo el mundo creería que se está hablando de un Dios el cual se llama Jehová. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. La segunda parte ya no nos está hablando de Dios de una manera numérica, ahora viene a hablar de una manera de esencia en la ontología de ese único Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, hay un Dios y su esencia es uno. Normalmente nosotros vemos que hay personas que creen en un Dios, pero no creen que Dios es uno. Nosotros creemos que hay un Dios y que es uno en su esencia, porque ese Dios es espíritu y hay un solo espíritu, y es un espíritu que realmente es uno y que no es un espíritu que se fragmenta. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que la Biblia presenta. Creemos que hay un solo Dios y creemos que Dios es uno aún en su manifestación en carne. Así que cuando nosotros abrimos la puerta y decimos quién es Dios o qué es Dios, pudiéramos hablar y hacer miles de programas y nunca podríamos hablar absolutamente del Dios que nos presenta la Biblia. Dios es infinito, Dios es insondable, Dios es inescrutable, Dios es absoluto y va más allá de nuestro entendimiento. Gracias a Dios que podemos entender por el Espíritu Santo lo que Dios ha querido que entendamos de Él. Gracias. Así es, así es. Es muy importante esto y en un próximo programa vamos a estar entrando, ¿no?, en profundidad, ojalá con esta pregunta. Solamente puede haber un Dios verdadero y la idea es que que comparemos al Dios de la Biblia con otras cosmovisiones, con otras visiones, algunas de ellas que ha mencionado el pastor Jairo Araujo, para que miremos eso y retomando lo que el pastor Luis Polo nos dice, eso me lleva a Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pastor Jairo, puede continuar con su intervención. Muy bien, maravilloso. Bueno, en lo personal estoy también aprendiendo mucho y siendo edificado, tomando también mucho de lo que estoy recibiendo. Y con base a esa tesis de que esa pregunta de quién es Dios es una pregunta sumamente amplia y aún la lectura de la Biblia puede ser afectada
La Biblia habla del Dios verdadero y de lo que estaremos hablando, del único y sabio Dios, que es Salvador, pero obviamente esa lectura bíblica o esa visión bíblica puede verse afectada dependiendo de cuál es mi idea o cuál es mi filosofía o de qué me ha logrado permear en cuanto a mi creencia tocante a ese Dios de la Biblia, o incluso cuando la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, donde se menciona sobre el decálogo y el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, pero además de ello, el segundo mandamiento básicamente dice, no te harás imagen. No solamente se refiere a tener un ídolo literal o físico, sino una falsa imagen o una falsa visión de quién es ese Dios o el Dios de la Biblia, porque ese no te harás imagen lleva a tener imaginación, ideas, de ahí viene el término ideas, diferentes concepciones sobre ese Dios que generalmente tienden a ser erróneas cuando son bajo el prisma o son hechas bajo el prisma o la visión meramente humanista, materialista, nihilista, hedonista, secularista o incluso meramente filosófica y aún incluso meramente religiosa, porque lógicamente eso va a afectar la visión de quién es el Dios de la Biblia. Y voy a mencionarles un versículo que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que hemos tratado y lo que nuestro pastor Polo y nuestro amado hermano también ministro Andrés Manzanares han mencionado, y el hilo de lo que he venido mencionando, y es Isaías 33:22. El texto es Isaías 33:22. El texto dice algo muy relevante, dice, porque Jehová, ese Jehová, que esa misma palabra Jehová es muy relevante porque la Biblia no necesariamente dice que Dios existe, sino que Dios es. Incluso ese de yo soy el que soy es muy distinto a decir yo existo. El término existe transmite la idea de que fue creado. La expresión existe implica que tiene un éxodo, que tiene una salida, que tiene un origen. Pero la Biblia declara no que Dios existe, sino que Dios es, por naturaleza es. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que Dios es. ¿Y quién es? Es el principio y es el fin. Es el primero y es el último. Es el origen de todo y es el fin de todo. Él es el sustentador de todo en realidad. Ahora, en ese sentido, hay un texto acá que dice, porque Jehová, ese que es, incluso la expresión Jehová, transmite la idea de el que existe por sí mismo, es decir, es por su propia naturaleza. Y eso es lo que nosotros creemos del Dios de la Biblia. Obviamente, como lo decían hace un momento, si Dios necesita de un creador, pues no es Dios. En realidad, el término Dios transmite la idea de un ser que es eterno y que por naturaleza, como lo diría alguna vez algún apologista, el único ser cuya existencia se debe a sí mismo es Dios. Es decir, no debe su existencia a otro ser, porque ese algo o ese ser o lo que sea que lo haya creado, pues llegaría a ser Dios. Es decir, sería mucho más poderoso como para crear un ser de tales magnitudes que, como lo acababan de mencionar, ni siquiera se puede describir con palabras. Es decir, podemos pasar y leer literatura y filosofía y libros, etcétera, pero la Biblia traslada ideas fundamentales como esta, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ese solo versículo resume toda la idea de lo que estamos tratando en este conversatorio. Número uno, él es juez. Pero alguien diría, pero ¿cómo yo me puedo someter a un juez que probablemente sea comprado, que se lo pueda manipular? Precisamente el Dios de la Biblia no es comprable, no es manipulable, precisamente debido a sus atributos. Él es, entre otras cosas, omnisciente, todo lo sabe. ¿Cómo puedo yo engañar a alguien que todo lo sabe? Él es presciente, es decir, sabe todo aún antes de que ocurra. ¿Cómo puedo engañar a alguien que aún lo que vayas a decir en su contra o a tu favor ya él lo conoce? Y además de ello, él es omnivolente, entre otras cosas. Significa que él va a juzgar con justo juicio, pero al mismo tiempo con perfecta bondad. Por otro lado, también él es nuestro legislador. Y él, no solamente el legislador, sino que sus leyes siempre van a ir no en detrimento, sino para beneficio de toda la creación. El decálogo o los 10 mandamientos son el resumen de la perfecta bondad de ese Dios. No solamente te dice quién puede ser el direccionador de tu moral,
no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Habla de no usar el nombre de Jehová tu Dios en vano, de acordarse del trabajo y el reposo, y que todo finalmente honre a Dios, sino que los siguientes 6 mandamientos del Decálogo tienen que ver con un asunto social, pero siempre bajo unas prerrogativas inalienables de los beneficios y de los derechos que Dios determinó para el hombre, como el respeto a la vida, no matarás, como la honra familiar, honra padre y madre, varón y mujer, etcétera. Todo lo que está allí habla de una sociedad maravillosa que viene obviamente de una mente todopoderosa y omnivolente como la mente de Dios. Un ser que dice no codiciarás, hablando de eliminar la envidia, no hurtarás, respeto a la propiedad privada, respeto a la vida, no matarás. Todo lo que allí converge, no dirá falso testimonio, siempre habla de un Dios que por naturaleza es un legislador perfecto. Y aparte de ser benevolente, que es el juez, hombre, maravilloso poder ir a ser juzgado bajo los criterios de Dios y bajo la bendición de Dios con un juez que es perfecto, que es benevolente, que además nos da sus leyes que al ser puestas en práctica, no solamente somos beneficiados entre nosotros o para con los demás y para con nosotros mismos, sino aún para con Él, nuestra relación para con Él. Además de ello, la Biblia dice también, Jehová es nuestro Rey. Y no solamente Rey en el sentido de paternidad del Padre, sino también Él nos salvará en el sentido de el Redentor, el Salvador, lo que acabamos de escuchar. Él no solamente, realmente esa es una de las maravillas del Evangelio bíblico, porque aún como lo acabamos de escuchar y es lo que también estoy planteando en la tesis que estaremos desarrollando, las visiones acerca del Dios de la Biblia generalmente son tan erróneas dependiendo de con qué lectura o bajo qué prisma, bajo qué visión, bajo qué cosmovisión nos acercamos al Dios de la Biblia. Algunos incluso lo que para nosotros la visión bíblica de la Biblia, del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es algo maravilloso, para alguien que tiene una visión contraria al resto de las escrituras, ese es un acto sangriento y hasta desagradable, pero no se dan cuenta de lo trascendente que es exactamente ese momento, a menos que lo lean bajo una visión de la palabra de Dios. Y finalmente, es cierto que hay muchas cosmovisiones que dicen, por ejemplo, el agnosticismo o el noteísmo como tal, o todas las visiones aún las agnósticas, ya sean moderadas o radicales, incluso las antiteístas y todas las demás cosmovisiones, y las diversas cosmovisiones teístas incluso de Dios, siempre dicen, hombre, ese Dios que es incognoscible, que es insondable, que es tan grande, no puede ser revelado en un solo librito por allí llamado Biblia, que además es un libro anticuado, no puede ser así. Él puede darse a conocer de muchas maneras, ya sea en la naturaleza, ya sea en otros libros, en otras religiones, en cualquier religión, y siempre finalmente apuntan, según la visión de la Biblia, a desviar al hombre de la verdadera revelación del verdadero Dios. En otras palabras, para conocer al Dios de la Biblia se requiere revelación y la revelación proviene directamente de Dios y esa revelación finalmente se requiere o esa revelación tiene que ver con un corazón contrito, humillado, dispuesto a aprender de él y a recibir. Y vale la pena recibir a ese Dios que es todo bueno, todo bondadoso, todo perfecto y todo maravilloso, que no envió a nadie más a hacer el trabajo, sino que él mismo hizo ese trabajo en favor de nosotros. Y no solo lo hizo, sino que lo hará. Y es tan incognoscible y tan poderoso y tan insondable que nos da toda la eternidad para conocerlo a Él, ya sea desde la perspectiva de su ira o desde la perspectiva de su amor. Yo prefiero su ira, conocerlo bajo la patria celestial toda la eternidad, o la perspectiva de su ira también. Va a conocer a Dios durante toda la eternidad, pero desde la perspectiva de su ira. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios nos ayude, amados, y a los que oyen. Qué bueno es entregarle nuestra vida al Hacedor. Y el que lo hizo, él sabe bien cómo deben funcionar las cosas. Por eso es que hay tanto caos. Realmente la negación de la existencia de Dios lleva a la depravación, al caos, a la desolación y finalmente a lo que ha traído tanta ruina en este mundo. Así que Dios nos ayude a ir hacia nuestro origen y es en Dios.
Así es, Así así es. es. Y es importante, Pablo, aún en Hechos 17 que lo mencioné en precedencia, él dice, Dios no está lejos de ustedes. Es decir, si ustedes lo quieren conocer, desean conocerlo, ciertamente lo podrán realizar. Y también me lleva a las palabras de un autor, y esto para ir concluyendo este programa, y es que él decía una paradoja, él dice, o dijo más bien, Dios está más lejos y más cerca de nosotros como ningún otro ser. Y eso es interesante porque en lo infinito que Él es, en lo eterno que Él es, está muy lejos. No lo podemos palpar, tocar. La divinidad no es semejante al oro, a la plata, lo que podamos construir o representar o definir, pero también está cerca por esa relación que Él desea, que incluso en el Génesis la podemos ver que Dios no creó el mundo y le dijo a los primeros hombres, bueno, aquí van a quedar ustedes, disfruten y nos vemos, no sé, nunca o muy pronto, no, sino que Dios estaba ahí cerca de ellos. Yo quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado en este programa y también le agradezco al pastor Jairo y al pastor Luis Polo. De verdad que si ustedes tienen sus preguntas, este es un programa que si Dios no lo permite, vamos a seguirlo realizando todos los viernes a la misma hora. Y entonces pueden dejar sus preguntas, pueden hacernos llegar sus preguntas y vamos a estar tratando los temas que les interesen y aún en el chat, si están relacionados con los temas que venimos tratando, vamos a tratar de resolverlas y también sus aportes son sumamente importantes e interesantes para nosotros. Para finalizar, invito para que sigan el canal del pastor Luis Polo, Verdades de la Biblia. En la descripción de este video, ahí está el enlace para que usted directamente vaya al canal del pastor Luis Polo y se suscriba y allí va a aprender de doctrina apostólica, pentecostal y va a ser algo que le va a servir muchísimo. También el pastor Jairo Araujo tiene un canal de YouTube, creo que de los tres es el que tiene el canal incluso más grande y todo eso, así que yo los invito para que también en la descripción del video está ahí el canal de él. Él tiene unos mini documentales que ojalá los vuelva a realizar desde hace varios años. Son mini documentales muy interesantes, así que la idea es que ustedes los miren y también él está subiendo sus prédicas, sus enseñanzas. Él trabaja con series de temas y es muy importante seguir esas series de temas que nos ayudan y nos edifican. Y también voy a hacerle aquí una promoción al pastor Luis Polo. Si yo no me equivoco, hoy él va a estar en un debate con un teólogo católico acerca de la virginidad perpetua de la Virgen María. Creo que más o menos ese es el tema. Así que vayan al canal de él, creo que va a ser a las 7 de la noche para que lo miren. Y bueno, vamos a ver cómo se defiende la doctrina y que seguramente él va a hacer un buen trabajo. Pastor Jairo Araujo, su tiempo para su despedida. Amén, amén. Bueno, estos tiempos son tan maravillosos que, como sabemos, el tiempo pasa raudo y veloz, pero son momentos dignos de disfrutar. Gracias a usted, varón de Dios, amado hermano Andrés, por esta gran visión. Y también a nuestro amado hermano y ministro del Señor, pastor Luis Polo. Gracias por esos grandes aportes, por esa grande bendición. Y aquí estamos para servir. Con la ayuda del Señor, esto es solo el comienzo. La idea es continuar con esta gran visión y ahondar, al menos hasta donde el Señor así nos lo permite, poder continuar en esta visión. A todos los que han estado conectados, dejando sus mensajes, hermanos y hermanas y personas de diferentes lugares, Dios les bendiga, tanto los que ven ahora en directo como los que ven en diferido. Todas las bendiciones de Dios sean sobre ustedes y sea cual fuere la condición en la que usted se encuentre hoy, mi anhelo y oración es que Dios lo bendiga 1000 veces más de lo que ahora es. Así que también me uno a la invitación. Pueden suscribirse a este maravilloso canal, Apologética del siglo XXI. Aquí se están tratando temas maravillosos, muy relevantes, no solo en el sentido de que son de actualidad, sino también en el sentido que son absolutamente preponderantes, relevantes y necesarios para una visión clara y una cosmovisión bíblica de diferentes temáticas. Al igual que el canal de nuestro pastor Luis Polo. Vale la pena que nos unamos. Hay un fundamento, como lo diría nuestro hermano Manzanares, apostólico y muy, muy fundamental, bíblico. Vale la pena que nos unamos allí y apoyemos este tipo de canales. Y también humildemente les invito a acercarse a nuestro canal,
y en lo que puedan ustedes aportar o proponer, voy a tomar la idea del pastor, poder volver a esos documentales y muchas formas de llegarle a otras personas, vale la pena hacerlo. Que Dios los bendiga a todos. Amén, pastor, muchas gracias. Habíamos perdido por ahí la señal del pastor Luis Polo, pero ya lo veo de regreso. Pastor, mientras usted se fue, eso hicimos una promoción hasta el debate que va a tener esta noche, lo anunciamos para que la gente esté ahí conectada aprendiendo. Así que, bueno, invítalos a tu canal, también al debate y para tu despedida, pastor. Ok, gracias, estimados hermanos. Yo pensé que nos habíamos ido todos. Ah, ¿solamente fui yo? Ah, ok. No, hermanos, pues invitándolos al canal. Se llama Verdades de la Biblia con Luis Polo. Hoy tendré un debate acerca de la virginidad perpetua de María con un teólogo católico y sean todos bienvenidos. Hoy, 7 de la noche, hora de Colombia, en mi canal Verdades de la Biblia con Luis Polo. Los espero y es una gran bendición haber podido compartir con hombres como el hermano Andrés Manzanares y nuestro hermano Jairo Araujo, al cual admiro mucho por su conocimiento. Y bueno, estaremos en una nueva oportunidad con ustedes. Amén, bendiciones para todos mis hermanos, feliz fin de semana y que la bendición de Dios esté siempre con ustedes, el Señor Jesucristo les bendiga.